Muy buenas tardes, estimados compañeros. Es un gusto el poder estar con ustedes e iniciar este día en la materia de administración eclesiástica. Este día vamos a ver algunos conceptos y definiciones en cuanto a la administración, en cuanto a la administración de la iglesia, cuáles son algunas de las razones por las cuales es importante administrar y tener conocimientos básicos. Para ello vamos a compartir en esta hora eh, una presentación, el cual va a ser llegado a través de su WhatsApp para que ustedes puedan también conocerlo. La administración es una referencia al funcionamiento, estructura y rendimiento de las organizaciones. El término administración proviene del latín administrar, que significa servir, o administrare, que significa manejar o gestionar. Puede ser entendida como la disciplina que se encarga de realizar una gestión de los recursos en base a criterios científicos y orientada a satisfacer un objetivo concreto. Es decir, hay un plan, hay un objeto trazado. También administración es parte del diario vivir. ¿Por qué razón el término administración es parte de nuestro diario vivir? Porque nosotros tomamos alrededor de 500 decisiones en el día, por ejemplo, a qué hora nos levantamos, qué vamos a comer, qué vamos a cocinar, qué cosas haremos durante el día. También administramos un salario, es decir, ese salario que recibimos al final del mes, en el cual decimos, bueno, el 10% de lo que he recibido va a ser para el Señor, esto me va a servir para pagar la luz, esto me va a servir para pagar el agua, y los diversos compromisos que hemos adquirido. Dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El mejor ejemplo de administrador que nosotros encontramos, por supuesto, que es en la Biblia, y ese es Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pregunto yo, ¿alguno de nosotros ha dejado de respirar? Bueno, solo los que ya no están en este mundo. Dios administra el universo y todas las cosas que en él hay. Hay un plan trazado para cada uno de nosotros, tiene un propósito en nuestra vida y por lo tanto no va a descansar hasta que se cumpla todo lo que él ha diseñado para cada uno de nosotros. Dice que Dios entregó todas las cosas a sus hijos para que las cuidemos. Es decir, que el dueño es él, no soy yo. Todas las cosas nos ha dado para que podamos administrarlas, pero también un día nos pedirá cuentas de qué hemos hecho con las cosas que nos dio. Y tenemos un ejemplo muy claro en las parábolas de los talentos, que bien, si bien es cierto, Dios entregó talentos, entregó dones a cada una de las personas, pero habrá un día en el cual nosotros tendremos que rendir cuentas. No somos dueños de las cosas que Dios nos ha dado, los recursos son de Dios. Ok, ¿por qué razones es necesario administrar el ministerio? El ministerio se trata de personas, no programas. La administración nos permite también servir a la gente y como consecuencia debemos de servirle eficientemente. El cuerpo de Cristo es una identidad corporativa, no es una organización, es un organismo vivo y por lo tanto se han unido voluntariamente las personas para funcionar, para fungir como un grupo. La iglesia tiene una misión y no puede lograr esa misión por sí solo. Necesita un esfuerzo coordinado, un esfuerzo concatenado de todas las actividades para que pueda obtener una buena administración. ¿Qué vamos a lograr en la administración eclesiástica? ¿Cuál va a ser el objetivo en esta materia? Bueno, que podamos aprender a proteger los bienes de Dios.
¿Por qué razón debemos aprender a proteger los bienes de Dios? Porque lo dijimos al inicio, los bienes no son nuestros, son de Dios. Él nos los ha confiado porque un día nos pedirá también cuentas. Otra de las cosas que vamos a lograr al estudiar la administración eclesiástica es conocer las responsabilidades que tenemos como administradores. El hecho de una persona que sea administrador y tenga autoridad también conlleva la responsabilidad. Debemos también, vamos a lograr en esa materia reconocer a Dios como dueño de todas las cosas del universo, comprendiendo que al exigirnos Dios a nosotros un buen rendimiento, una buena administración, es porque Él está en su derecho, las cosas son de Él. También para contrastar todo mal uso de las cosas de Dios, teniendo cuidado como buenos administradores. Yo les comentaba en la materia de doctrinas y les decía que a lo mejor cantar para el hombre, para la mujer, a lo mejor no sea malo o lo veamos de una forma superficial, pero nosotros no hemos sido creados para dar adoración al hombre, hemos sido creados para adorar a Dios y Dios nos ha dado bienes, nos ha dado cosas que vamos a administrar y que Él nos va a pedir cuenta de el uso que le hayamos dado, si fue un uso apropiado o no fue apropiado lo que hicimos. Si contextualizamos un poquito y vemos un poquito del marco histórico con relación a la administración es tan antigua como la misma raza humana. En la escritura encontramos algunos ejemplos de administración, encontramos algunos principios de delegación de autoridad, como por ejemplo en el Éxodo, cuando Jetro le sugirió a Moisés que no hiciera él, que no atendiera a toda la gente, sino que delegara a varones, a hombres sabios para que pudieran darle atención al pueblo de Israel. El hombre siempre ha vivido en grupos de acuerdo a su raza, de acuerdo a su color, de acuerdo a la lengua, de acuerdo a su religión o de algún tipo de trabajo, por ejemplo, los cazadores, pescadores, pastores, agricultores, industriales e incluso grupos ilícitos, siempre el hombre ha buscado la manera de poder asociarse. Porque existe, según Freud, existe cierta necesidad en el ser humano de querer sentirse aceptado en algún grupo y por eso es que procura vincularse en alguna de esas asociaciones. La autoridad ha sido por medio del patriarca, siempre se ha establecido una autoridad a través del cacique, a través del rey, a través del presidente, a través de líderes, a través de personas como por ejemplo en nuestra familia, a través del padre como cabeza de hogar, a través de la madre, en el caso de que sea solo ella, siempre ha existido una línea de autoridad. Si nosotros vemos, la administración es más antigua que la humanidad, pero como ciencia es nueva y los principios administrativos van mejorando. Como ciencia va actualizándose, va mejorando. Se pasó del trabajo manual al trabajo industrial o aquel que se producía en serie y como consecuencia también lo administrativo iba cambiando. El surgimiento de la producción masiva hizo necesaria la adopción de métodos más eficientes. No podíamos continuar utilizando métodos antiguos en un medio en el cual las cosas iban evolucionando. Como por ejemplo, estamos en nuestros tiempos, no podemos estar utilizando el telegrama, no podemos estar utilizando el viper, no podemos estar utilizando herramientas que ya no están de acuerdo a la revolución industrial que estamos viviendo en estos tiempos. El gran cambio histórico en la organización del trabajo ocurrió en Inglaterra allá por el siglo XVIII con la revolución industrial. Esto ha venido cambiando, los tiempos han cambiado, la forma de evangelizar ha cambiado, pero la esencia no ha cambiado, el evangelio no ha cambiado. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La introducción de nueva maquinaria y el impacto de la nueva tecnología produjeron también una organización racional de las funciones laborales, distinta de la tradicional supervisión del trabajo manual. Si nosotros nos damos cuenta, muchas de las cosas que se dan en nuestros tiempos han sido sustituidos de máquinas
a personas. Es decir, ya las 500 personas que antes eran necesarias, a lo mejor hoy una cámara con un DVR, con un dispositivo que pueda controlar de forma masiva, puede hacer mejor el trabajo que 5 vigilantes. Esto ha venido evolucionando también. Veamos el verdadero ministerio y cuáles son sus funciones. No se puede pensar en la iglesia solamente como un centro de predicación. Al momento de que en nuestra cabecita llegue el término iglesia, no podemos decir que solamente es un lugar de predicación. Tampoco se puede percibir como una agencia de desarrollo y bienestar. Me voy a la iglesia porque no tengo que hacer en mi casa. No se trata de eso, de matar el tiempo. La iglesia es una institución divinamente establecida para desarrollar un programa integral, es decir, una misión cuádruple. ¿Cuál es esa misión cuádruple? Bueno, predicar, enseñar, pastorear y administrar. Estos 4 elementos vamos a verlos ahorita de forma detallada. Por ejemplo, la predicación es la proclamación del evangelio. Predicador viene de kerix, que significa heraldo, era el que comunicaba al pueblo las noticias del reino. Esa era la función. La predicación era la proclamación de las noticias del reino. Pero también está otra función que es educar. En una iglesia puede haber únicamente predicación, pero si no se le enseña doctrina, si no se educa, la congregación van a estar como niños fluctuantes que son llevados por cualquier estratagema de doctrinas. Educar es la enseñanza, fue la ocupación característica de Cristo y también de los apóstoles. Recordemos en el Antiguo Testamento, el sacerdote tenía la responsabilidad de ministrar ante el pueblo, pero también de enseñar la ley. Tenía la labor educativa, estaba bajo su responsabilidad también los profetas. Y también los apóstoles, en la predicación se siembra la palabra, pero en la enseñanza se cultiva, es decir, se hace énfasis en el sistema educativo. Luego está la otra función de pastor, es el que apacienta, es alimentar, confronta, guía, acompaña y unge. Y esto es bien importante. ¿Por qué unge? Esto lo puede hacer el pastor porque su cuerno está lleno de aceite. ¿Y a qué se refiere a que su cuerno está lleno de aceite? Un pastor que pasa en la intimidad con el Señor, su vida misma ha sido rescatada, su vida misma está llena de la presencia del Señor y eso puede transmitir en la congregación. Y está la otra de las funciones que es administrar. ¿Y qué es administrar? Es ganar, educar, consolidar y usar. Es un procedimiento integral en la iglesia. Usted puede predicar muy bonito, puede ser un pastor que predica muy bonito, ha ganado almas, pero si no las educa, esas almas no van a ser ovejitas, sino que van a ser, ya sabe usted la respuesta. Si a esas ovejitas que usted ha educado, es decir, que les ha enseñado, va a poder consolidarlas, van a poder ser personas firmes y, por supuesto, ya cuando estén educadas, ya cuando se les haya sembrado la palabra, se les haya cultivado con la enseñanza, estas ovejitas que han sido consolidadas pueden ser usadas en el ministerio que va a ser de provecho para los santos. Es el procedimiento integral de la iglesia. Y esto lo dice la Escritura en Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Es decir, que para poder dirigir un ministerio, para poder dirigir nuestra familia, para poder dirigir un puesto de trabajo, para cualquier área de nuestra vida, necesitamos una dirección de parte de Dios, necesitamos una preparación también, pero esto debe de ir de la mano porque el Señor se va a encargar de darnos esa guianza, de darnos esa sabiduría que proviene de lo alto para poder administrar sabiamente todas las cosas que lleguen a nuestras manos.
Recordemos que solo somos administradores. Dios pedirá cuenta de cada una de las cosas que nos ha confiado, nos pedirá cuenta de cada una de las cosas que nos delegó, y esto nos va a permitir a nosotros poder entregarle cuentas a Dios y decirle: Señor, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué bueno que el Señor se sienta orgulloso de cómo nosotros usamos sabiamente las cosas que nos ha encomendado. Y es por eso que durante estos 5 meses en la materia de administración aprenderemos principios básicos que son aplicados a la iglesia, pero que están desde ya en la Escritura y que nos van a servir para continuar nuestra formación como hijos e hijas temerosas de Dios y apartadas de mal. Dios les